¿Comenzamos entonces? Bueno. Sí. Bueno, pues como veis el título es el Supremo frente al ser humano. Así como es arriba, es abajo. Y en esta presentación voy a tratar de aclarar, simplificando, dentro de lo posible y bajo mi comprensión, los diferentes conceptos relacionados con el Supremo, que se nos revelan en el libro de Urantia. El concepto del Supremo está presente en el libro a lo largo de sus muchas páginas. Navegando por las mismas se pueden encontrar diferentes términos como Supremo, Realidad Suprema, Ser Supremo, Deidad Experiencial, Mente Suprema, Dios Supremo, Todopoderoso Supremo, Dios Experiencial, Todopoderoso, Persona Suprema, Deidad Evolutiva, Todo Supremo, Supremacía, Gran Supremo, Dios Finito, Madre Universal, Dios Evolutivo, Supremo Madre, Dios Madre, Deidad Finita, Dios del Tiempo, Dios de la Supremacía. No es broma, todos estos términos están en el libro y además en unos documentos concretos. Mariano, me has dejado mareado ya no sé dónde estoy. Pero el libro, no os asustéis, el libro hace especial hincapié sobre el Supremo en 3 documentos concretos. Me refiero al 115 titulado El Ser Supremo, el 116 titulado El Todopoderoso Supremo y el 117 titulado Dios Supremo. Digamos que las demás definiciones vienen a ser, bueno, sucedáneos, ¿no? Por así decirlo, de estos 3. Son formas diferentes de llamar a alguno de ellos o a su conjunto. Quizá habría que separar de todas estas definiciones que he mencionado como algo distinto de estos 3 conceptos el de mente suprema, aunque también esté relacionado con ellos, como veremos más adelante. En la portada de esta presentación, acompañando al título, he escrito un adagio que dice que así como es arriba es abajo. Y esta va a ser mi base de trabajo, es decir, la de demostrar la similitud o equivalencia que existe entre el Supremo y el ser humano. El Supremo, que es lo de arriba, y el ser humano, que es lo de abajo. Siendo la diferencia más una cuestión de magnitud y de grado. Al final de la presentación voy a decir el origen de esta famosa frase que habréis oído alguna vez y estoy seguro que os sorprenderá sobre los hechos que la rodean. Bien, si nos centramos en los 3 conceptos que se tratan en los 3 documentos mencionados, tendríamos entonces al Dios Supremo, al Todopoderoso Supremo y al Ser Supremo. Vamos a tratarlos en este orden, aunque no es lo mismo, no es el mismo orden en el que viene en el libro Urantia, exactamente. Para no confundirnos, y ahora en adelante, cuando me refiera al conjunto de los 3 conceptos, lo llamaré Supremo. Es decir, que este será el compendio de los 3. Vamos a empezar por el Dios Supremo. Dios Supremo es la personalidad espiritual del Supremo. Esto es la personalidad y el espíritu. Perdón. La dotación de esta personalidad espiritual viene dada por la Trinidad del Paraíso. Esto se dice claramente en el libro. Concretamente, bueno, no voy a mencionar solo páginas, por no estar diciendo documento, sección y tal. La página 1264 dice: la personalidad espiritual de Dios Supremo depende y se deriva de la Trinidad del Paraíso. Y esto, curiosamente, en un documento que no es el de Dios Supremo. Parece que juegan con nosotros los reveladores, ¿no? También más adelante, bueno, esto sería la Trinidad del Paraíso,
que es la que dota la personalidad espiritual, ¿no? Lo que llamaríamos Dios Supremo. También dicen a 1271, los monitores de misterio son para los seres humanos lo que la Trinidad del Paraíso es para el ser humano. Perdón, lo que la Trinidad del Paraíso es para el Ser Supremo, quería decir. O sea, los monitores de misterio son para los seres humanos lo que la Trinidad del Paraíso es para el Ser Supremo. Aquí se debería haber escrito Supremo, en general, ¿vale? Y esto es algo característico. Muchas veces, claro, dicen Ser Supremo, pero en realidad se están refiriendo al global, ¿no? En el ser humano, la dotación de la personalidad y del ajustador de pensamiento viene dada por el Padre Universal. Esta es la diferencia en este sentido. En el Supremo la otorga la Trinidad y en el ser humano el Padre Paradisiaco. Aprovechando esta similitud entre lo humano y supremo, voy a hacer un paréntesis. Lo dicho nos puede llevar a reflexionar sobre la duda que siempre ha existido entre muchos lectores del libro Urantia, y es, ¿cuándo aparece la personalidad en el ser humano? Yo digo que si en el Supremo viene la personalidad y el espíritu junto, dado por la Trinidad del Paraíso, la personalidad en los seres humanos, que aparece cuando llega el ajustador, cuando éste hace su aparición en los niños de 5 años, más o menos, y hasta entonces no es un ciudadano cósmico registrado. Pero ya no es que lo diga yo, es que también lo dice en la quinta revelación. La página 71 dice, la capacidad para recibir la personalidad humana existe en potencia en la dotación mental cósmica del ser humano. Pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable como realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo vital, material de la criatura mortal, ha sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal. Divinidad liberadora del Padre Universal, que se está refiriendo al ajustador. Siendo lanzada así a los mares de la experiencia como una personalidad consciente de sí misma, capaz relativamente de determinarse y de crearse a sí misma. El yo material es verdaderamente personal sin ninguna restricción. Por lo tanto, también en este paréntesis que he abierto, digamos que el ser humano también recibe la personalidad cuando le llega el ajustador. Sería. El concepto del Supremo está presente a lo largo de sus muchas páginas. Perdón, que me... Hasta aquí. Pero volviendo a Dios Supremo, aunque su personalidad espiritual está en vías de manifestación y no es perceptible en el gran universo, en realidad sí existe. Dice en la 1272, el espíritu infinito, como actor conjunto, ejerce su actividad de muchas maneras que compensan el estado incompleto de la deidad evolutiva. Se está refiriendo a Dios Supremo. Y mantiene relaciones muy estrechas con el Supremo. Los 7 espíritus maestros comparten en cierto modo la intimidad de esta relación, pero especialmente el espíritu maestro número 7, que habla en nombre del Supremo. Este espíritu maestro, número 7, conoce al Supremo. Está en contacto personal con él. En cuanto a la manifestación total de Dios Supremo, de su persona, nos dice en la página 1278, si todos los habitantes del gran universo consiguieran relativamente alguna vez vivir plenamente la voluntad de Dios, entonces las creaciones del espacio-tiempo se establecerían en la luz y la vida, y el Todopoderoso, el potencial bajo la forma de deidad de la supremacía, se volvería entonces un hecho mediante la aparición de la persona divina de Dios Supremo. O también en la sección, perdón, en la 1290 dice, ninguna criatura individual podrá descubrir nunca personalmente a Dios Supremo hasta el momento lejano en que todas las criaturas lo encontraran simultáneamente después de haberse alcanzado la perfección universal. Deja claro
sobre la personalidad espiritual del Supremo, o sea, es decir, Dios Supremo, que aunque existe, está latente, ¿no? No es perceptible para las criaturas. Está en vías de manifestación completa. Justo igual que la de los seres humanos. Es decir, en los seres humanos existe una personalidad finita, bien, a partir del ajustador, y una prepersonalidad espiritual que tiene el ajustador. Y la misión del ser humano es que esa prepersonalidad espiritual sea uno con la personalidad finita, y esta personalidad se alcance plenamente al final de la carrera ascendente. En varias partes del libro lo va diciendo. Es como ir descubriendo o completando esa personalidad. No cambiante, pero que se va descubriendo, ¿no? Al igual que el Supremo, tiene que manifestar su personalidad espiritual cuando todos los superuniversos se establezcan en la luz y la vida, algo que depende totalmente de los ascendentes, por cierto. Bien, vamos con otra de las partes, que sería el Todopoderoso Supremo. Vamos a ver este componente del Supremo, que esta es la parte que es equivalente en el ser humano al cuerpo físico. El Todopoderoso Supremo es el poder, las energías cósmicas de ese gran cuerpo que es el de los superuniversos, del espacio-tiempo. Veamos varias citas del libro que van en esta dirección. En la página 1268 dice: el sometimiento inteligente de cada segmento físico de los superuniversos es una parte del control creciente del Todopoderoso Supremo. En la 1274, el Todopoderoso Supremo evoluciona como un supercontrolador del poder físico del gran universo. En la 1276, la realidad física de los universos simboliza la realidad perceptible del Todopoderoso Supremo. Este organismo material y viviente está penetrado por circuitos de inteligencia, al igual que el cuerpo humano está atravesado por una red de conductos nerviosos sensibles. El universo físico está impregnado de canales de energía que activan eficazmente la creación material, al igual que el cuerpo humano es alimentado y vigorizado por la distribución circulatoria de los productos energéticos asimilables de la comida. El inmenso universo no está desprovisto de aquellos centros coordinadores que efectúan un magnífico supercontrol y que pueden compararse con el delicado sistema de control químico del mecanismo humano. Si tan solo supierais algo sobre la constitución de un centro de poder, podríamos contaros por analogía muchas más cosas sobre el universo físico. Como vemos, en esto tienen mucho que ver los centros de poder y también los controladores físicos. Bueno, creo que con estas citas hay más que suficiente para que entendamos que el Todopoderoso Supremo es al Supremo lo que el cuerpo físico es al ser humano, con todo lo que conlleva. ¿Y de quién depende ese poder del Todopoderoso Supremo? Pues en la página 1269 dice: el potencial físico del poder del Supremo está depositado en los 7 directores supremos de poder, y su potencial mental descansa en los 7 espíritus maestros. Y como estamos hablando de mente, pues nos lleva a otro elemento del Supremo, o más bien diría yo, a una herramienta, que es la mente suprema. Este poder del Todopoderoso Supremo va creciendo con su evolución, y para ello necesita, como también lo necesita el Dios Supremo, la mente, en realidad llamada mente suprema. Y he dicho al principio que se puede considerar esta mente suprema como un concepto independiente. Y es cierto, ¿no? Tan cierto como lo es en el ser humano, la mente. Por lo tanto, ya tenemos otro elemento que constituye nuestro supremo, la mente. Aunque la mente es más la herramienta con la que consigue aumentar y controlar su poder energético y crecer en la manifestación de la personalidad espiritual, unificando ambos. Veamos algunas citas que corroboran esto. 1268 dice: su campo de acción actual, el gran universo, es también un dominio que va creciendo en poder y en personalidad. La mente suprema tiene la función, esto es en la página 1269, la mente suprema tiene la función de unir los atributos del poder y de la personalidad de la supremacía. En la 1271 dice: la mente ha sido concedida a los mortales
para que con ella puedan volverse conscientes de la identidad y de la personalidad. Una mente, e incluso una mente suprema, ha sido otorgada a la totalidad de lo finito, por medio de la cual el espíritu de esta personalidad emergente del cosmos se esfuerza siempre por dominar la energía materia. Hay más, pero tampoco quiero cansaros. Creo que está claro, ¿no? La analogía con el ser humano ascendente sería que el espíritu llegara a dominar la mente y así también dominara el poder energético asociado a su persona. Debe dominar en sus primeros ciclos al yo animal, ¿no? También es extensible al poder que puede ejercer en lo que le rodea. Son varias las formas o similitudes del poder en el ser humano. Además, no solo en este cuerpo material, ¿no?, actual, con sus energías y potencialidades de control, sino en los sucesivos cuerpos semimateriales, morontiales y espirituales que tienen los ascendentes y que están dotados de más prerrogativas de poder de acción, por ejemplo, de más sentidos, de más capacidad intelectual, de más poder, en definitiva. Pero solo en la medida en que nos volvemos más espirituales haciendo la voluntad divina, ¿no? Esta sería la similitud de la mente suprema que ejerce, pues, a través del Todopoderoso, el Dios Supremo, su poder energético, ¿no?, por así decirlo, igual que el ser humano también. No podemos dejar de hablar de la mente suprema, dotación siempre de la tercera fuente y centro, sin mencionar a Magestón. Magestón es el jefe de la reflectividad y es la única creación, ojo, la única creación llevada a cabo por el Supremo, mostrando así su capacidad creadora también. He representado con ese dibujo que he captado por ahí a Magestón. Magestón, que recibe toda la reflectividad de los espíritus reflectantes de los 7 superuniversos, focaliza la presencia cósmica de la mente del Supremo, tal como se dice literalmente en la página 1272. Dice: Magestón apareció y desde entonces ha focalizado la presencia cósmica de la mente suprema, o sea, focaliza a la mente suprema. Es decir, que en el paraíso, Magestón se encarga de recibir todo lo que ocurre en los superuniversos a través de los 7 espíritus reflectantes, gracias a la mente suprema. Es como la transmisión que hace el ser humano a través de su mente a los ajustadores de pensamiento en el estado onírico, una transcripción de lo que tiene valor espiritual, ¿no? Es otra analogía más del Supremo con respecto al ser humano. Bueno, pues pasamos ya al Ser Supremo. Ya hemos visto Dios Supremo, el Todopoderoso Supremo y su dotación mental. Ahora solo nos queda preguntarnos qué es el Ser Supremo y qué analogía tiene con el ser humano. Algunos ya lo habrán intuido. El Ser Supremo es al Supremo lo que el alma evolutiva es al ser humano. ¿Y de dónde saco esta suposición? Del propio libro. Lo dice claramente. Veamos. En la página 1276 dice: el vivo deseo que siente el hombre por la perfección del paraíso, sus esfuerzos por alcanzar a Dios, crean en el cosmos viviente una verdadera tensión de divinidad que solo puede resolverse mediante la evolución de un alma inmortal. Esto es lo que sucede en la experiencia de una criatura humana individual. Pero cuando todas las criaturas y todos los creadores se esfuerzan del mismo modo en el gran universo por alcanzar a Dios y la perfección divina, se establece una profunda tensión cósmica que solo encuentra una resolución en la síntesis sublime del poder todopoderoso con la persona espiritual del Dios evolutivo de todas las criaturas, el Ser Supremo. Es decir, que el Ser Supremo es la respuesta o consecuencia de la evolución de todas las criaturas y del trabajo de sus creadores. Es
La superalma, dice en la página 1278, es la superalma del gran universo, hablando de la naturaleza del Ser Supremo. Yo creo que más claro, imposible, ¿no? ¿Cuál es la contribución del ser humano a la evolución del Supremo? Dice en la página 1275, en un ser humano, el mecanismo de la vida física es sensible en parte a los mandatos de la mente personal. Esta misma mente puede estar dominada a su vez por las directrices de un espíritu resuelto, y el resultado de un desarrollo evolutivo semejante es la producción de un nuevo hijo del Supremo, una nueva unificación personal de los diversos tipos de realidades cósmicas. Más adelante, dice, puesto que el crecimiento del todo es así la suma del crecimiento colectivo de las partes, de ello se deriva igualmente que la evolución de las partes es un reflejo segmentado del crecimiento intencional del todo. Y en la 1278 dice, cuando la personalidad de un mortal ascendente se sintoniza finalmente con las directrices divinas de su ajustador interior, entonces la manifestación del Supremo se vuelve un grado más real en los universos. La divinidad de la supremacía ha avanzado entonces un paso más hacia su realización cósmica. Bueno, pues esta contribución y participación en el Supremo, en el Ser Supremo, perdón, es algo que creo que más o menos todos teníamos claro, ¿no? Por cierto, quisiera aclarar que en el ser humano, los circuitos de la mente, proporcionados por la ministra divina, que van desde los espíritus ayudantes, sobre todo el sexto y el séptimo, en los planetas evolutivos de origen, pasando por el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, hasta otras presencias espirituales de los superuniversos que nos acompañan en nuestra carrera ascendente, son los que dejan a esa mente suprema, focalizada por Majestón, toda su experiencia de valor cósmico, todos los valores emergentes de la personalidad ascendente, siendo incorporados al Ser Supremo para su crecimiento. El ascendente se la lleva en su individualidad, esta experiencia de valor, pero también la deja en el Ser Supremo, gracias precisamente a la mente suprema. En la página 1280 dice, hablando de la culminación del Ser Supremo, y he aquí el fruto final de todo el crecimiento finito. El poder estará controlado por el espíritu a través de la mente, debido a la presencia unificadora y creativa de la personalidad. La consecuencia culminante de todo este crecimiento es el Ser Supremo. No es algo similar lo que tienen que hacer también los seres humanos en su nivel. Es decir, el espíritu, el ajustador, controlará ciertas energías, ciertos poderes a través de la mente del ascendente. Todo esto unificado por la personalidad y siendo la consecuencia final el alma perfeccionada. Cuando digo que el ajustador controla esas energías, lo hará. Ahora hará una pequeña parte, pero como nos queda mucha carrera, evidentemente al final tendrá que controlar mucho más todo nuestro potencial, ¿no? Todos nuestros poderes. Conclusiones de las semejanzas entre el Supremo y el ser humano. Bueno, pero me faltaba de mostraros. Al final este espíritu está ajustado al pensamiento a través de la mente, controla esas energías y va creciendo también el alma. En la página 1281, hablando de estas conclusiones de semejanzas entre el ser supremo y el ser humano, dice, el hombre mortal está hecho a imagen de Dios de una forma más que figurada. Desde un punto de vista físico, esta afirmación no es del todo cierta, pero en lo que se refiere a ciertas potencialidades universales, es un hecho real. En la raza humana se está desarrollando una parte del mismo drama de consecución evolutiva que está teniendo lugar en una escala enormemente más grande en el universo de universos. El hombre, una personalidad volitiva, se vuelve creativo en unión con un ajustador, una entidad impersonal, en presencia de las potencialidades finitas del Supremo, y el resultado es el florecimiento de un alma inmortal. En los universos, las personalidades creadoras del tiempo y del espacio trabajan en unión
con el espíritu impersonal de la Trinidad del paraíso y se vuelven así creadoras de un nuevo potencial de poder de la realidad de la deidad. Como veis, una comparación constante entre el hombre y el Supremo. Lo que siempre nos ha confundido mucho a los lectores, pienso yo, es el Dios Supremo, el Todopoderoso Supremo y el Ser Supremo, ¿no? Que al final, pues, es un poco lioso. Perdón. Luego dice también que el hombre mortal, como es una criatura, no es exactamente semejante al Ser Supremo, que es una deidad, pero la evolución del hombre se parece en algunos aspectos al crecimiento del Supremo. El hombre crece conscientemente desde lo material hacia lo espiritual, mediante la fuerza, el poder y la perseverancia de sus propias decisiones. También crece a medida que su ajustador de pensamiento desarrolla nuevas técnicas para descender desde los niveles espirituales hasta los niveles morontiales del alma. Y una vez que el alma ha nacido, empieza a crecer en sí misma y por sí misma. Y hay muchas más palabras que vienen a afianzar lo que he presentado aquí, ¿no? Lo que sí voy a hacer es tratar de concretar o resumir lo dicho, ¿no? Al fin y al cabo, el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Si miramos el esquema, ¿no? Tenemos, para hacernos un esquema mental básico, ¿no? Que nos ayude a entender qué es el Dios Supremo, el Todopoderoso Supremo, la mente suprema y el Ser Supremo, solo tenemos que acordarnos del propio ser humano, haciendo las siguientes similitudes. Dios Supremo es la personalidad y el espíritu del Supremo, otorgado por la Trinidad, al igual que el ajustador es el espíritu en el ser humano y proporciona el funcionamiento de su personalidad, dada por el Padre Universal. En ambos, su personalidad va creciendo en manifestación. El Todopoderoso Supremo es la parte física del cuerpo del gran universo, con sus poderes y energías, atravesado por circuitos, al igual que el ser humano posee un cuerpo físico lleno de circuitos electroquímicos y con un poder limitado. En ambos el poder va creciendo también. La mente suprema del Supremo es igual a la mente del mortal, ¿eh? En el primero donado por la tercera fuente y centro, y en el segundo por la ministra divina, que es lo mismo pero en el universo local. Su función con esta divinidad es unificar al Dios Supremo, con el Todopoderoso Supremo. Al igual que en el ser humano, el espíritu trata de dominar la materia, en este caso a la mente de origen material, al yo, espiritualizando. Por último, aunque ya lo he mencionado al hablar de la mente, está el ser supremo, ¿no? Que es el alma, mejor dicho, el superalma, al igual que existe el alma morontial en los seres humanos. En ambos crece, en ambos es la consecuencia de la coordinación de los anteriores. En definitiva, como ya mencioné anteriormente, el poder deberá llegar a ser controlado por el espíritu a través de la mente, gracias a la presencia unificadora de la personalidad. Y la consecuencia culminante de este crecimiento es, en uno, la culminación del Ser Supremo, la superalma, y en el otro, la perfección divina. Hasta aquí mi presentación del Supremo. Como veréis, tampoco he querido extenderme mucho. Mi presentación del Supremo frente al ser humano, y que se resume en la frase que acompaña al título, que dice exactamente: como es arriba, es abajo. Y como abajo, es arriba también. Como anuncié al principio de esta presentación, voy a contar el origen de esta famosa frase. Esta corta frase es un adagio hermético, es decir, su origen es de Hermes. No sé si habréis oído hablar de él. Hermes viene de la tradición helenística. Bueno, el concepto hermético viene de Hermes. Y está asociado a un dios egipcio, ¿no? Algunos lo asocian a Tot, y que en los primeros años del cristianismo se comenzó a llamar Hermes Trimegisto, 3 veces grande, ¿no? Que quiere decir el elegido de los dioses. Este personaje ficticio, real, algunos investigadores, ojo al dato, algunos investigadores dicen que fue contemporáneo de Abraham y que este último
recibió de él sus enseñanzas. Sería interesante saber si se trata, como todo parece apuntar, de Maquimenta Melquisedec. Ya en una época más reciente, recogiendo las enseñanzas de Hermes Trismegisto, 3 desconocidos publicaron a principios del siglo XX, en 1908, un libro llamado El Kybalión, con sus 7 leyes o principios herméticos. Y siendo esta frase de como arriba es abajo, como abajo es arriba, el segundo principio, el de correspondencia. Por supuesto que os recomiendo la lectura del Kybalión, ya que puede ser en todo o en parte, al menos, unos escritos que recogen las enseñanzas de Maquimenta Melquisedec, en su época, que dio a sus discípulos, ¿no? Además se puede descargar gratuitamente en internet, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora pues nada, que quiera, puede preguntar o comentar lo que quiera.